Saludos, apreciados participantes. Reciban la más cordial bienvenida a la primera actividad síncrona diseñada para este periodo 2025-6. El día de hoy vamos a darle la bienvenida a este espacio, una breve socialización del plan de evaluación y comenzar un recorrido de la unidad curricular de Auditoría 1. En este sentido, vamos a, a tomar en consideración tres ítems que me parece de suma importancia para este tipo de actividad. Y la primera es que en la interacción está la clave de la construcción del conocimiento. Comenzamos esta experiencia de aprendizaje en un tiempo real e iniciamos nuestra actividad síncrona. Tu participación activa es clave para el éxito de este tipo de actividad. En este sentido, les presento el plan de evaluación. Cuando hablamos del plan de evaluación, estamos tomando en consideración Estamos tomando en consideración la manera como se estructuró para tener un éxito en cuanto a la aplicación de las dos actividades sumativas que conforman el mencionado plan. Entonces, allí tenemos primeramente un informe escrito y un cuestionario. En el lapso que está previsto entre el 1.6 y el 1.7. Es importante que observemos estos límites de tiempo porque de ello va a depender que se entregue oportunamente cada una de las actividades que están previstas. Y en él vamos a analizar los principios, las normas y procedimientos de los trabajos de auditoría para el desarrollo de un programa de auditoría y examinar el proceso de control interno con el objeto de obtener una evidencia bien soportada, bien sustentada, para poder emitir una opinión que realmente descanse sobre algo que redujo los niveles de seguridad, los niveles de riesgo, para ser más específico. Y en la síncrona número 2, que es un cuestionario, tenemos que allí vamos a procesar, vamos a tramitar la planificación de un programa de auditoría para obtener las evidencias estructuradas, las opiniones del proceso. Y también vamos a tratar de buscar ese tipo de evidencia que también lo vamos a abordar en la actividad síncrona número 2, que es la preparación de un plan de auditoría y su ejecución. Entonces, así llegamos al núcleo temático número 1, que es la, la conformación, cómo está estructurada la unidad curricular. Y ella tiene 4 unidades. La primera unidad es la auditoría como herramienta en la toma de decisiones. La segunda unidad es el control de las entidades como fuente de información. La tercera, el proceso de planificación y organización de una auditoría. Y por último, tenemos el plan de trabajo de una auditoría. En este sentido, cuando ya penetramos lo que son los contenidos programáticos de la unidad 1 de la auditoría como herramienta en la toma de decisiones, tenemos, como se desprende de la lámina, la auditoría, clase de auditoría, objetivos, ventajas y desventajas, el informe de auditoría, la estructura normalizada del informe y el uso de equipos computacionales. O igualmente tenemos las técnicas, la responsabilidad del contador público, el código de ética, los procedimientos y técnicas de auditoría y las normas de auditoría. Entonces, con respecto a la auditoría, podemos decir que esta no es más que un proceso sistemático e independiente que consiste
en examinar la información financiera operacional o de sistemas de una organización, de una empresa, de una entidad. De allí se desprende entonces que su propósito principal es determinar si la información se presenta de acuerdo a los criterios establecidos como normas contables, políticas internas o leyes, y es como una revisión a fondo para asegurar la veracidad y la confiabilidad que se propone. Allí entonces tenemos ya lo que son las clases de auditoría y allí podemos encontrar la auditoría financiera o externa, que es la que practica el contador público independiente que no está bajo relación de dependencia con la empresa que audita y esta es la más común y la que suele realizar las firmas de auditores independientes, como les estaba explicando. Ahora, su objetivo es expresar una opinión sobre si los estados financieros de la empresa presentan razonablemente su situación financiera, los resultados de la operación, el flujo del efectivo, de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. Podemos tomar un ejemplo como las normas internacionales de información financiera. Así también nos vamos a encontrar en las clases de auditoría, la auditoría interna, que es la realizada por el personal que depende de la propia, que está adscrito a la nómina de la propia organización. Y su objetivo es evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgo, el control de los procesos de gobierno de la empresa, ¿ok? Es decir, la gobernanza y ayuda a la dirección a alcanzar sus objetivos. Eso quiere decir que ella de una u otra forma lo que está haciendo es realizar una evaluación interna de los distintos procesos que la conforman. Y entonces también tenemos la auditoría operacional o de gestión, también llamada así que fija sus objetivos, fija sus lineamientos en la eficiencia, en la eficacia de las operaciones de la entidad y persigue identificar aquellas oportunidades de mejora, que es lo que anteriormente conocíamos como debilidades de algunos procesos, de la productividad y el uso de los recursos. Igualmente, allí vamos a tener la auditoría del sistema ahí tenemos la parte informática, ¿verdad? Que evalúa los sistemas de información, la tecnología que se utiliza en la organización. Su objetivo entonces es asegurar la confiabilidad de la captura de datos, perdón, y su transformación en información. Y por otra parte tenemos las auditorías de cumplimiento que determina si una entidad está cumpliendo con las leyes, regulaciones, con los contratos, con las políticas internas u otros requisitos que se puedan establecer. Entonces, de esto se desprende que el objetivo de la auditoría o los objetivos de la auditoría varían según el tipo de auditoría, pero en general persiguen lo siguiente: asegurar la confiabilidad, es decir, proporcionar una opinión independiente sobre la razonabilidad de la información presentada, identificar irregularidades y fraude, que es detectar esos errores significativos, aquellas omisiones o tal vez las posibles actividades fraudulentas que esperemos que nunca se realicen. Pero es un riesgo a cual están sometidos algunas partidas. Por otra parte, otro objetivo muy interesante relacionado con el objetivo operacional que es promover la eficiencia y eficacia en la auditoría operacionalizable cuando se busca la forma de mejorar el desempeño y la optimización del uso de los recursos y garantizar el cumplimiento, porque esto asegura que la entidad opere de acuerdo a las leyes y regulaciones posibles. Pero también nos vamos a conseguir las ventajas y las desventajas. Ahora, dentro de las ventajas tenemos la mayor confianza porque aumenta la credibilidad de la información para los inversionistas, a los acreedores y los interesados en este tipo de información.
Por otra parte, también hay una ventaja muy importante que es mejorar la toma de decisiones porque va al corazón mismo de la ejecución de la organización. Entonces, esta proporciona información más fiable para la dirección, detección de errores y fraude, porque ayuda a identificar y a prevenir irregularidades. El fortalecimiento del control interno señala las debilidades de los sistemas de control, lógicamente permitiendo o estableciendo esos parámetros para que puedan mejorar. Y por otra parte, vamos a tener como otra de las grandes ventajas el cumplimiento normativo, que ya lo hablamos, y la optimización de los procesos. Pero también hay algunas desventajas, ¿verdad? Dentro de ellas están los costos elevados. Lógicamente nos estamos refiriendo especialmente a las auditorías externas, porque los otros costos están contenidos dentro de los gastos generales de la empresa. Tenemos el tiempo consumido, requiere mucho tiempo y recursos, tanto por parte de los auditores como por parte de la organización, es decir, por parte de la empresa que se está auditando. Las limitaciones inherentes, una auditoría no garantiza el 100% la detección de fraude, ¿ok? O de aquellos errores debido a la naturaleza de la prueba y las posibilidades de colusión. Ahora bien, tenemos la subjetividad en algunos casos, aunque se basa en normas, algunas áreas pueden requerir juicio profesional, lo que podría generar interpretaciones. Y por eso es que decimos que la auditoría por lo general requiere de la convergencia de opiniones interdisciplinarias. Así llegamos ahora a lo que es el informe de auditoría, eh, que es lógicamente el resultado, lo que produce el auditor finalmente y la forma, eh, y la formalidad del proceso de auditoría. Esto no es otra cosa que un documento escrito donde el auditor presenta sus hallazgos, sus conclusiones, una opinión muy bien soportada, que descansa sobre la información examinada y de los controles internos, y es crucial, es de vital importancia porque comunica la credibilidad de la información a los usuarios. Por otra parte, allí está la estructura normalizada, que no es otra cosa que el informe de auditoría externa según las normas intencionales de la MIA, ¿verdad? Tenemos que tener siempre, y aquellas normas de auditoría de aceptación general y aquellas que los colegios de contadores públicos nos dicen que están aceptadas. Entonces, ella no va a tener otra cosa que el título del informe, a quién va dirigido, a quién está destinado, la opinión, lógicamente una opinión del auditor con limitaciones o sin ella, una opinión con salvedades, probablemente en un momento determinado puede ser adversa o abstenerse de opinar. Entonces, allí están los fundamentos de la opinión, las cuestiones claves de la auditoría describen las cuestiones que a juicio del profesional fueron de mayor significancia y la responsabilidad de la dirección en la relación de los estados financieros. También la responsabilidad del auditor en relación con las normas de auditoría. Detalla la planeación, la evaluación de riesgo, la obtención de evidencia y cualquier otra información de carácter de carácter especial que en un momento determinado pueda remar hacia un informe limpio. Ahora, otra información si existe eh, relacionada con los estados financieros, está identificado el nombre del auditor jefe. eh, ¿Qué otra cuestión podríamos decir? La fecha del informe, que es muy importante, porque está la fecha y el lapso al cual fue aplicada la revisión y la dirección del auditor. Ahora bien, hoy en día, con la tecnología que avanza vertiginosamente, eh, está revolucionando el mundo de la auditoría. El uso de los software especializados es fundamental hoy en día, y se aplican en varias etapas. La primera, lógicamente, es en la planificación de la auditoría, cuando se utilizan esos software para planificar
para gestionar proyectos, asignar recursos y planificar fases de la auditoría. La segunda está en el análisis de datos. eh, entonces, estos programas permiten el muestreo, la extracción de datos, el análisis de patrones o anomalías, porque esos son productos eh, de los propios programas que están dirigidos para realizar cálculos, para verificar la exactitud. Por otra parte, tenemos la evaluación del control interno. Nosotros podemos tener herramientas documental, pero también podemos pedirle a ciertas inteligencias que nos analicen esos datos, lógicamente, sin desplazar la opinión que pueda darnos el auditor. Entonces, la documentación de la auditoría, podemos también tener software para su generación, para gestionar los papeles electrónicos de trabajo que hoy en día son muy comunes. Esto facilita a la organización y a la propia auditoría, revisión y los archivos de la evidencia que puede ser utilizada por el auditor. La comunicación, que es muy importante. Hoy en día, ¿verdad? Está el uso de correos electrónicos, la seguridad de la información. Entonces, esto nos va a permitir ir remando hacia un nuevo futuro de la auditoría. Para darle continuidad a esta actividad, ahora vamos a pasar a darle continuidad a dar los primeros pasos en cada uno para terminar de darle los pasos a cada uno de esos aspectos teóricos que están contenidos dentro del plan. Y así nos estamos encontrando con lo que son las técnicas de auditoría. Eh, eh, Eso no son otra cosa que los métodos y las herramientas prácticas que el auditor utiliza. Entonces tenemos la responsabilidad del auditor, bueno, que ella utiliza precisamente para desarrollar su programa. Esto incluye desde la inspección de documentos y activos, de la observación de procesos, la indagación, entrevista, confirmación de terceras personas y los recálculos que son necesarios de las operaciones y los análisis y procedimientos. Igualmente tenemos la responsabilidad de contador público. Esta está establecida dentro de la ley de ejercicio y del y del código de ética, que es emitir una opinión independiente y objetiva, planificar y ejecutar la auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas o las normas internacionales de auditoría. Por otra parte, obtener evidencia suficiente y competente y actuar con integridad, objetividad y diligencia. Entonces, el código de ética tiene que ser observado por el contador público porque precisamente de su comportamiento depende la responsabilidad social que él tiene y la responsabilidad legal que se pueda presentar. Entonces, dentro de las normas de auditoría. Bueno, ahí tenemos los procedimientos, ¿verdad? Que casi que los pasó por alto. Son pasos detallados, específicos, si se quiere, que el auditor diseña y aplica para obtener evidencia necesaria. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, ahí tenemos los procedimientos de inspección, de aplicación de la revisión de la factura. Entonces, es decir, hay muchos procedimientos que podemos tomar en consideración para esta fase de la auditoría. Y tenemos por último las normas de auditoría que, como venimos diciendo, son los principios fundamentales, son los requisitos mínimos, la calidad que debe que tener seguir el auditor para realizar su auditoría. Entonces, así pasamos a la unidad 2. Ya aquí sí vamos a hacerlo muy general porque me interesaba era presentar la unidad uno, porque la 2 y la 3 se van a tratar en el segundo encuentro síncrono. Tenemos el encuentro síncrono la próxima semana, recuerden. Ahora bien, el control interno no es otra cosa que un conjunto de procedimientos, de políticas, de normas que tienen que ser observadas
por la gerencia y por todo el personal que interviene en los procesos de control. Anteriormente se decía que el control interno dependía única y exclusivamente de la alta gerencia. Hoy en día no. Hoy en día sabemos que el auditor interno también, el control interno también depende de todas las personas que intervienen. Eso lo establece COSO, ¿verdad? Y no es que sea una responsabilidad sancionable, sino que eso forma parte de los mecanismos de control en eso. Entonces tenemos la prevención y detención de fraude. Entonces, lo que no quiere decir esto es que nosotros cuando hablamos del control interno de las entidades como fuente de información, lógicamente tenemos que prevenir diseñando, blindando las partidas que pueden estar sujetas a ciertos riesgos. Entre ellas, precisamente en esta auditoría uno están las cuentas por cobrar y tenemos el efectivo. Entonces, es muy interesante diseñar normas, procedimientos para prevenir el fraude y lógicamente buscar adoptar esas políticas que nos van a permitir fortalecer los procesos que nosotros vayamos a desarrollar en un momento determinado. Entonces también tenemos los papeles de trabajo, que ya sabemos que esos son los soportes del auditor. Estos pueden ser preparados por la empresa o no. Entonces, nosotros debemos tomar en consideración los papeles de trabajo porque en un momento determinado son soportes para el informe que emite el auditor. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener unas normas, tenemos que tener una manera objetiva de actuar y de asentar la evidencia en un momento determinado, ¿ok? Entonces, eso es importante porque realmente vamos a considerarlo como esos documentos que el auditor prepara y reúne, como yo le dije, pueden ser preparados inclusive hasta por la misma empresa durante la ejecución de la auditoría. Entonces, ellos constituyen el soporte, como le estaba diciendo, y la evidencia del proceso. Y esos papeles van desde lo que es la planificación hasta la emisión del informe final de auditoría. Entonces, él tiene una importancia manifiesta y su importancia es que evidencia el trabajo realizado porque allí queda sentado, demuestra que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas y de las normas internacionales de auditoría, y entonces por ello decimos que sirven como prueba del alcance de profundidad de la calidad de la auditoría que estamos realizando o que se realizó, porque ya están registrados, ¿verdad? Entonces, estos papeles de trabajo van a servir como soporte del dictamen del auditor porque proporciona, ese es el término más correcto, proporciona la base lógica y probatoria para las conclusiones de las opiniones expresadas por el informe de auditoría lógicamente generado por el auditor. Ahora, si el profesional, si el auditor jefe dice, emite una opinión favorable, los papeles de trabajo deben respaldar esa opinión, porque tiene que haber eh, una ¿cómo le digo? Tiene que ver una secuencia lógica entre la preparación de los papeles de trabajo y el resultado final. Eso se conoce también como isomorfismo. Entonces tenemos la responsabilidad profesional en casos lógicamente de litigio o investigaciones. Los papeles de trabajo son la principal defensa del auditor porque también ahí vamos a tener opinión profesional de otra disciplina que nos va a coadyuvar a formar esa opinión, donde ellos también van a ser corresponsables. También tenemos la fuente de información,
que sí es valiosa sobre los clientes, sus sistemas contables, los controles internos también que ellos llevan, lo que puede ser útil para para la consultoría futura de la auditoría. Entonces, el contenido de ello, ya en cierta forma, vamos a abordarlo de manera muy general, que es la información general del cliente, el nombre, dirección, actividad principal, estructura organizacional, todo aquello que pueda identificar a dónde nosotros estamos practicando la auditoría, la planificación de la auditoría, ahí están los memorandos de planificación, los programas de auditoría, los cronogramas, los presupuestos, el tiempo de ejecución. Fíjese que eso forma parte de los papeles de trabajo. Lógicamente, las pruebas sustantivas, porque ella permite verificar saldos. Entonces, análisis de las cuentas, las conciliaciones o confirmaciones bancarias de terceros, las conciliaciones, pruebas de cumplimiento. Ahora bien, la copia de estos documentos se consideran relevantes como podrían ser las cartas de representación, las cartas de la gerencia, las comunicaciones con los abogados, con los bancos, es decir, eso también forma parte de los papeles de trabajo. También van a formar parte de los papeles de trabajo los borradores de los estados financieros, es decir, esa preparación previa que nosotros podamos hacer acerca de los estados financieros y la comparación que podamos hacer con los ejercicios anteriores. Aquí son muy valiosas los software porque ellos pueden hacer ese trabajo de manera muy precisa. Entonces también tenemos los ajustes y la clasificación de propuestas, tenemos los detalles otra es otro papel muy importante precisamente es la auditoría, las conclusiones de la auditoría, el sumario de los hallazgos, todo eso tiene que descansar sobre los papeles de trabajo. Y las características de estos son muy importantes porque tienen que ser claros, comprensibles, completos, exactos, ordenados y sistemáticos. Tienen que también ser relevantes, tiene que ser legible y bien referenciado. Es decir, tiene que utilizar referencia cruzada para que nos lleve también al documento de donde se extrajo la información. Entonces, también es necesario ver los tipos de papeles de trabajo. Entonces, tenemos los archivos permanentes del auditor, ¿ok? No de la empresa, contienen información de interés continuo y recurrente para el cliente, ¿ok? Tenemos los archivos corrientes que reposa toda la documentación específica de la auditoría del periodo que estamos evaluando o el periodo que se evalúa como los programas de auditoría, las hojas de trabajo detalladas, las pruebas sustantivas, las comunicaciones del periodo. Es decir, que él registra esta gran cantidad de información que en un momento determinado también es considerada evidencia. Y entonces también está la custodia y la confidencialidad de los papeles de trabajo, porque estos son, como le dije, propiedad de uno, propiedad del auditor, aunque la información contenida en ellos sea confidencial. Ok, puede ser muy confidencial, pero forma prueba entre las partes en un momento determinado. El auditor tiene la responsabilidad de custodiarlo para mantener la confidencialidad de la información del cliente auditado. Su divulgación puede traer consecuencias penales. Entonces, estos son unas herramientas muy importantes para soportar la opinión en un momento determinado. Y así están los programas de auditoría, que es la manera como nosotros vamos a actuar. Entonces, por otra parte, en la unidad 3 vamos a tener la fase de la planificación de la auditoría. Entonces, es muy importante esta de del aspecto de la ejecución de una auditoría, porque nosotros en esa fase es lo que estamos es diciendo cómo va a ser esa planificación. Entonces, la planificación es una de las etapas más críticas y complejas del proceso de auditoría. ¿Ok? En eso estamos ya completamente claros, ya que sienta las bases para el éxito del trabajo que nos han asignado.
Entonces, para que ella sea eficaz, para que sea eficiente y segura, debe realizarse de manera efectiva y eficiente en cumplimiento a las normas profesionales. Entonces, tenemos una primera etapa de la planificación, algunos la llaman preplanificación. Es muy importante definir bien esta fase porque si se quiere, ellas terminan incluso antes de comprometerse formalmente en la auditoría. El objetivo de esta fase es evaluar si la firma de auditoría tiene la capacidad y la independencia necesaria para aceptar o continuar con el cliente que nos está solicitando nuestra actuación. Por otra parte, tenemos la evaluación de las competencias, determinar si la firma realmente posee conocimiento y experiencia y los recaudos en el área, el análisis de riesgo del cliente, evaluar si los riesgos asociados al cliente, su estabilidad financiera, la complejidad de las operaciones que realiza y la existencia de litigios que sean significativos y puedan comprometer nuestra opinión en un momento determinado. Entonces, también tenemos la emisión de la carta compromiso y la comunicación del auditor precedente. Entonces, esta sería, si se quiere, la primera fase. Ahora, en la segunda fase está la comprensión de la entidad y su entorno. Entonces, ahí vamos a tener el entendimiento de ese sector industrial, la regulación de los factores externos. Es necesario observarlo, conocer las NIM, conocer los principios de aceptación general, las normas de la entidad, los objetivos y estrategias del cliente, que es muy importante tenerlos para evaluarlo, la medición y revisión del desempeño de la empresa, ¿ok? Que es nuestro cliente. Entonces, identificar cuáles son las distintas relaciones con lo que se ejecuta. Eso es muy importante. Y por último, vamos a tener la evaluación del control interno, que ya previamente lo estamos viendo en la unidad 2 y allí es donde nosotros debemos buscar la comprensión de los componentes del control interno, evaluar los 5 componentes del control según COSO, que sería el ambiente de control, la evaluación de riesgo, la actividad de control, la información, la comunicación y la actividad de supervisión. Entonces, ya con esto estamos llegando al final de nuestro recorrido. Sin embargo, es bueno tomar en consideración la identificación y evaluación de riesgo y la incorrección material, ¿ok? Porque, y esto si se quiere se lo estoy diciendo a manera de conclusión, aunque hoy no hay conclusiones, ¿verdad? Porque estamos iniciando el recorrido. Entonces, nosotros andamos buscando con todo esto que estamos haciendo, es la materialidad, identificar los niveles de riesgos a nivel de los estados financieros. Por otra parte, la documentación de esa evaluación de riesgo. Y por último, también vamos a tener el desarrollo de las estrategias generales de la auditoría, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque una planificación sólida, que esté bien soportada, no solo guía la ejecución de la auditoría, sino que también sirve como una herramienta para la supervisión, para el control de calidad de la comunicación dentro del equipo de auditoría. Entonces, bueno, ya con eso sí, llegamos al final de, de esta unidad. En términos generales, esa otra unidad corresponde al proceso normal y es la parte del efectivo, los objetivos de la auditoría del efectivo, sus procedimientos, el arqueo, cómo se arquea el efectivo, los otros valores, la confirmación de los saldos bancarios, los programas de control interno de auditoría, las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas, partidas a cobrar, la aplicación de los conocimientos y las referencias que nosotros podamos tener en un momento determinado. Entonces, nosotros cuando estamos en esta fase de revisión del efectivo y de las cuentas por cobrar, si bien es cierto que los procedimientos son parecidos, son completamente distintos porque uno está por convertirse en efectivo y el otro ya lo está. Entonces, el efectivo es aquella partida sobre la cual no pesa ningún tipo de restricción en un momento determinado. Bueno, hemos llegado así al final de este recorrido por la unidad curricular Auditoría 1. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto.
Bueno, este fue este primer encuentro muy interesante, muy importante, porque es el que nos va a ir guiando sobre cada uno de los momentos que podamos abordar lo que son los distintos núcleos temáticos de esta unidad curricular. Entonces, ya con esto nosotros podemos comenzar a investigar sobre estos aspectos, porque en la primera actividad sumativa, precisamente la revisión de algunos documentos, por favor, les voy a solicitar, lean la rúbrica. Es muy importante que esto lo hagamos porque en ella están contenidos eh, los criterios y la métrica con que vamos a realizar la evaluación. Y digo, vamos porque ella es interactiva. Ustedes también participan en ese proceso. Bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Estamos en contacto.